Hasta donde hemos llegado para continuar el tema de la tarde, a ver a qué podemos llegar. De los puntos que tomaste, acuerdos. Señor. Sí, señor. O si quieren, Gustavo. La lista de... Claro, entonces después de Gustavo. No, yo no sé si había alguien en el uso de la palabra en la mañana. ¿Habíamos cerrado? Ok, yo tengo aquí algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Voy a insistir en esto de los marcadores en mención. Ya José Pablo Montedioca hizo referencia a esto, pero insistir un poco en la cuestión. Recuerden que eso ya fue validado por la ISAG. Repito lo que es la ISAG. La ISAG es la Sociedad Interamericana de Genética Animal Internacional, debidamente validados. Eso significa que las mismas muestras se han utilizado en muchos países y se han obtenido exactamente los mismos alelos, independientemente del hato que se haya analizado. Entonces, insistir en ese punto. Yo pregunto, ¿por qué tienen duda de que estos marcadores se van a comportar en forma diferente en el ganado de Costa Rica? Alguien que me explique con argumentos de genética de poblaciones por qué eso va a ser diferente. El tercer punto, considerando el alto grado de polimorfismos que ha mostrado cada uno de estos marcadores en nuestros estudios, les aseguro de que ustedes lo hacen con 500 muestras y obtienen exactamente las mismas frecuencias alélicas. El punto de Don Yayo, si por ley corresponde al laboratorio de SENASA, hay que apoyar al laboratorio de SENASA para que comience mañana a hacer estas cuestiones. La pregunta muy concreta es, y como lo manifestó Bernal, es una pregunta muy diferente a paternidad, maternidad, grados de consanguinidad, todo ese tipo de cosas. Lo que está aquí en cuestión es mi sangre del brazo derecho igual a la sangre del brazo izquierdo. Ahí tiene que haber un 100% de correlación entre los marcadores que se utilizan. Es una pregunta muy concreta y muy fácil de someterla a experimentación inmediatamente. Y mi último punto para cerrar y ser muy concreto, la problemática nacional es de tal dimensión, que requiere manos a la obra en forma inmediata. Gracias, don Gustavo. Esa es la verdad. O sea, tenemos a hoy, no empezar hoy, debemos haber empezado hace muchos años porque son muchas pérdidas económicas, comerciales, etc. Me pidió de primera la palabra la doctora Marta. ¿Tiene micrófono? Después don Carlos. ¿Quién más? ¿Cómo se llama el compañero de SENASA? Don Bernal, correcto. Bueno, para contestarle al doctor León, Bernal León, su inquietud respecto a la admisibilidad de las pruebas, hasta dónde hay que llegar. Yo creo que nosotros, el Departamento de Ciencias Forenses, con los 12 años que tiene de estarle reportando pruebas a los tribunales, nadie nos ha puesto nunca un límite. Nosotros sí le podemos pasar toda nuestra experiencia con muchísimo gusto, como lo ofreció don Marvin en su momento, ¿verdad? Para que ustedes vean, porque esto está basado en precisamente un conjunto de marcadores fuerte, que con el tiempo los hemos ido aumentando por nuestra experiencia, que están publicados, los estudios poblacionales, y todo esto ha dado, digamos, credibilidad a los resultados, ¿verdad? De 12 años de hacer las pruebas. Después, con respecto a la implementación inmediata de lo que hablan los compañeros, a mí me parece que no debemos precipitar en esto, ¿verdad? Ese es el consejo que yo le doy, porque si queremos que el sistema funcione y se creen las pruebas y sean aceptadas, hay que hacer las cosas bien, no podemos correr, ¿verdad? Y yo creo que siempre hemos estado todos claros en la necesidad de hacer las cosas bien, ¿verdad? Hacer primero un estudio poblacional donde uno demuestre que funcionan, que es un sistema robusto, para luego ponerlo a aplicar. Creo que Costa Rica lo merece de esa forma, ¿verdad? Usted está diciendo que no existe un estudio poblacional.
Bueno, que publicado exactamente, y con un número de muestras, digamos, que sea robusto. No, porque ya nosotros le hicimos las preguntas respecto a cómo fue el diseño del muestreo, ¿verdad? Y de hecho, y eso refuerza, le digo que la misma, don Bernal, lástima que no está, ¿verdad? Él participó en un proyecto en el Poder Judicial donde nos tomamos 3 años para analizar 1000 muestras que se tomaron al azar de la población de Costa Rica. Ahora por eso me extraña mucho que él venga a decir que eso no es importante, que la consanguinidad no es importante, ¿verdad? Lo cual viene y se contradice, digamos, toda la labor que él mismo colaboró a hacer en el Poder Judicial, ¿verdad? Con nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, vale la pena hacer un estudio que sea fuerte, que nos permita no solo comparar entre individuos, como dice el doctor, sino que tarde o temprano le van a llegar paternidades también. Digamos, nosotros no hicimos este estudio que hicimos, todos los estudios que hemos hecho, solo para comparar entre individuos, ¿no? Porque también teníamos que resolver tanto el asunto de las paternidades como el asunto de la comparación entre individuos, ¿verdad? Entonces es mejor hacer un sistema que sea robusto y que nos permita resolver los dos tipos de cuestiones, ¿verdad? Por ese lado también. Entonces, por eso ponemos a su disposición nuestra experiencia de 12 años, donde nosotros primero empezamos con 12 marcadores, y en una población, aplicándolos, en una población que jamás tiene la consanguinidad de la que estamos hablando aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es la experiencia nuestra? Con el tiempo nosotros nos dimos cuenta que 12 marcadores no eran suficientes. ¿Por qué? Hacíamos paternidades y 11 marcadores se incluían y tal vez el número 12 excluía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Estudiar más marcadores. Y eso es el número mágico, ha sido 15 marcadores para población humana. Imagínense ahora en reses, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar, y la recomendación nuestra es trabajar con el kit de FinScience, que es un kit que ya está en el mercado y tiene 18 marcadores, digamos, empezar con ese, porque todas las publicaciones que nosotros hemos estado revisando van hacia aumentar el número de marcadores, como lo han mencionado aquí algunas otras personas que han colaborado. ¿Este es un kit de ganado? Sí. Eso es. Bueno, yo observo que hay como dos posiciones, ¿verdad? Una que es básicamente la de la seguridad, máxima seguridad, ¿verdad? Y la otra es, por un lado, la urgencia de empezar con, digámoslo así, con alguna prueba para presentar a tribunales o para, digámoslo así, definir una ruta, ¿verdad? Yo he oído varias expresiones acá que me preocupan. Una es, no hay prisa. Yo concuerdo en que no hay prisa, pero sí hay urgencia. Bueno, hay urgencia. Lo enemigo también, o sea, lo muy complejo siempre es enemigo de, digamos, de lo bueno. Y yo pienso que hay que establecer algún tipo de balance entre las cosas para arrancar, para empezar. Yo, por ejemplo, tengo dudas cuando se habla de un kit de 11, después de 14, después de 15, y que va a ir una mejoría. Según el teorema de Bayes, yo quisiera saber en cuánto aumentó la probabilidad. Si eso, evidentemente, tiene un centésimo, un milésimo de mejoramiento, bueno, es cuestión de evaluarlo. O sea, si lo que vamos a tener es, al usar un número de marcadores, 11, al pasar a 15, lo que tenemos es 5 milésimos, significa, sí, un mejoramiento, pero la base del 99%, digámoslo así, medio punto porcentual, que es el 5 por 1000, es muy bajo, para el costo que tenga, para la credibilidad. O sea, eso es algo que yo les pido que ustedes lo ponderen, ¿verdad? Un poquito, porque nos deben de decir a los que podamos estar ligados a eso y trabajar, cuál es ese grado de certeza que ustedes quieren para empezar. Tal vez aquí el punto está en eso, en que uno necesita ciertos parámetros para trabajar. Inclusive cuando hablan de un muestreo, bueno, es importante que nos digan cuál es el grado de error permisible para ustedes. O sea, pues ustedes hablan de que hicieron una validación, pero no nos dicen cuál es el grado de error
nosotros necesitamos parámetros con los cuales podernos guiar para poder dimensionar el tamaño de un experimento. Se ha hablado de hacer también un muestreo muy general y bueno, el muestreo más grande que hay es el de hacer un censo, ¿verdad? Y el de hacer un censo significa mucha plata, mucho tiempo, etcétera. Entonces hay que buscar un procedimiento metodológico muestral, ¿verdad? Yo creo que hay que establecer un clima un poquito más de acercamiento. Voy a decir algunas cosas para que entremos en un proceso de mayor confianza en el tema. Parece que el animal es muy diferente al ser humano en términos genéticos. Bueno, voy a decir algunas cosas que parecen una broma, pero son cosas de la vida, son cosas de la naturaleza. El ser humano en la escala animal se ubica entre el perro y el cerdo. Ahí está ubicado el ser humano en la escala animal. Ok, eso es para que tengamos una idea, ubiquémonos, ¿verdad? Tratemos de ubicarnos. Bien. La otra gran pregunta en esto es qué tan diferente es el paquete genético de un humano al de una vaca, ¿verdad? Esa es otra de las preguntas. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Las hormigas tienen unos solo un cromosoma y otros que son las hembras tienen dos, ¿verdad? Y fíjense que hay mucha gente que admira la inteligencia de las hormigas, ¿verdad? Bueno, resulta que el ser humano tiene que 24, la vaca tiene 30 cromosomas, y si vamos subiendo ahí, buscamos, el cerdo tiene 34, el caballo tiene 60, y los mulos tienen 64, o sea, entre más cromosomas hay, y yo no sé, más mulos somos, ¿verdad? Siempre, o sea, lo que quiero es que nos entendamos, porque la biología tiene una lógica, ¿verdad? Ok, ¿cuál es el paquete genético más cercano, más similar al del ser humano? Pues obviamente es el de la vaca. Así ya está estudiado. Vea, en genética molecular, en vacas se ha trabajado mucho en todo lo que son los paquetes y las secuencias para poder hacer mejoramiento de las características productivas. O sea, que no estamos viendo un animal muy lejano a lo que ya se ha hecho en el ser humano. Los mismos kits y paquetes por ahí andan, ¿verdad? O sea, esto es para crear un clima de confianza y de trabajo, que entendamos que el objeto del robo de ganado puede estar muy cercano a la necesidad o a la exactitud o a la precisión del ser humano, pero por eso necesitamos parámetros para podernos orientar, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo en aplicar en todos el teorema de Bayes para hacer la probabilidad, ¿verdad? Determinar la probabilidad, ¿verdad? O sea, eso no me preocupa. Yo cuando hablé de la vez primera, lo di por obvio, ¿verdad? Lo di porque eso estaba bajo estudio. Bien, aquí se ha hablado de consanguinidad, se ha hablado de ciertas cosas, podríamos tomarlas en cuenta, o sea, se puede tomar el grado parentesco, está bien, ¿verdad? Pero se ha hecho como que se ha empezado a hablar de que el ganado tiene tanta consanguinidad, ¿verdad?, que hay una homocigosis mucho mayor que en el ser humano. Mire, si ustedes agarran los estudios genealógicos que se han hecho en humanos en Costa Rica, nosotros estamos en Costa Rica bien cargaditos de consanguinidad, el ser humano. Y se piensa que el ganado, por estar sueltito y reproducirse suelto, ¿verdad?, de ahí hay más consanguinidad. Y no, porque el largo generacional en ganado es mucho más corto que en el ser humano. O sea que hay una rotación genética todavía más veloz, más grande, y entre más pequeños son los animales,
por tener partos múltiples y por tener gestaciones más pequeñas y por tener todo ese tipo de cosas, la rotación genética y la variabilidad se va aumentando. Vea que lo que estamos es explicando simplemente que la variabilidad animal es mucho más grande, mucho más rotada, se rota más que en el ser humano, ¿verdad? Yo concuerdo con Gustavo en cuanto a que es prudente empezar a hacer introducir, y yo estoy de acuerdo que una vez que esté publicado, ¿verdad?, por lo menos se haga en base a eso, y se acompañe con la literatura, por lo menos en el sentido de empezar a aplicar urgentemente una medida que aporte parcialmente una prueba, ¿verdad? Yo creo en este sentido que si tuviésemos que hacer un estudio serio para que nos convenza a todos, hay dos trabajos que habría que hacer. Y yo creo que en ese sentido sería uno, precisamente analizar, hacer un estudio muestral, ¿verdad?, para salir de la famosa duda de esa variabilidad genética y cuál es la probabilidad de encontrar otro individuo con el mismo paquete genético. Y el otro, que es una preocupación, es hacer una valoración fundamentalmente para discriminar esa secuencia de ADN, teniendo en mente, yo diría un poco en prejuicio de que existe una alta consanguinidad en el ganado. Y lo digo así, para poder discriminar y hacer eficiente el trabajo de investigación. En otras palabras, para poder hacer un trabajo de medir la probabilidad de secuencias de ADN con animales consanguíneos, tendríamos que tener un registro genealógico muy robusto. Y eso se ve que en ganado no existe. Pero en ganado de carne no existe eso. Eso existe más que nada en ganado de leche, bajo el criterio o bajo custodia de las asociaciones de ganado. O sea que eso se puede simplificar haciéndolo solamente en los atos que tengan un registro de 20 o más años. Hay esa información que se puede obtener. La escuela de veterinario mantiene esa información, o ha hecho, ¿no?, aquí Bernardo, ¿verdad?, tiene un trabajo robustísimo en eso. Es cuestión de ir a buscar los animales y simplemente decir, bueno, ese animal tiene una consanguinidad de 6.25, le tomamos una muestra de sangre o la muestra que sea, ¿verdad?, bueno, a sus antecesores para ver cuál es la secuencia, ¿verdad? Tiene 3.15 o 3.12 y medio, ¿verdad? O sea, la consanguinidad en ganado, para que tengan una idea, cuando pasa de 6-7%, prácticamente es un ganado que va de desecho porque su nivel de producción decae. Entonces son los animales de mayor desecho en las fincas, por eso les digo que es un trabajo que se puede simplificar, se puede buscar, se puede implementar a muy corto tiempo, ¿verdad?, pero no haciéndolo con el muestreo a nivel nacional, ¿verdad? Ahora, la variabilidad fundamentalmente en los otros ganados está basado en la movilidad del ganado, ¿verdad? En lo que es ganadería de carne fundamentalmente no se usa mucho la inseminación artificial, y quien la usa es para sacar altos rendimientos con una rotación de padres que provoquen precisamente el mayor vigor híbrido, ¿verdad?, que es lo que es genéticamente un plus de producción que no es repetible genéticamente, ¿verdad? Entonces, aquí es cuestión de dimensionar un poco, entrar un poco en confianza, definir parámetros, y yo diría que como punto de partida, así, yo estoy de acuerdo en que no hay prisa, pero sí hay una urgencia. Y esa urgencia
valoren cuál es digámoslo así, su uso como para poder sentarse ante un tribunal y dar una opinión, ¿verdad?, saludable, sana, lo más objetivo posible, ¿verdad?, sin temor precisamente a empezar a buscar si son 11. 11 parece que es el mínimo tradicional, ¿verdad? Y es con lo que la mayoría de los países trabajan. Europa, por ejemplo, está trabajando con 11, ¿verdad?, para que tengan una idea, en ganado y para efectos de registro. Bueno, eso es para que tengamos una idea que para efecto de registro, Europa tiene 27 días, a partir del momento en que nace un animal, tiene 27 días cada productor de tiempo para sacar una muestra e imprimirle el sello de su secuencia genética, ¿verdad? Y eso es fundamentalmente el medio de trazabilidad que ellos tienen desde que el animal nace hasta que la carne se la come el consumidor, ¿verdad? Ese es el estándar actualmente. Que se necesiten cada vez más, sí, eso significa más costo, ¿verdad? Significa más tiempo, tal vez. Y digo esto porque hay que empezar a dimensionar las cosas con lo que es posible, ¿verdad? Vale la pena ver qué es lo que es posible hoy, hasta dónde ustedes en su ética o en sus procedimientos forenses, ¿verdad?, les permite poderse sentar y dar un testimonio o una prueba, ¿verdad?, suficientemente robusta como para que el asunto empiece a resolverse pronto, ¿verdad? Pero a su vez eso no implica que se pare ahí. Podemos perfectamente colaborar. Yo pienso que aquí todos están en una posición de resolver, de ayudar en ese sentido. Y yo diría resolver las pruebas que ustedes, o el nivel de satisfacción que ustedes, como ente, digámoslo así, oficial, lo requieran, ¿verdad? Digo esto para empezar a buscar soluciones, ¿verdad? E inclusive que nos digan cuáles son, y eventualmente que los grupos se organicen de acuerdo a afinidades o facilidades de trabajo, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso es simplemente como para que la discusión gire en torno a ver qué es posible hacer pronto, ¿verdad? Gracias. Perdón, estaba el compañero primero, disculpe. No hay problema. Yo nada más quería referirme brevemente a algunos puntos. Creo que no hay duda aquí entre nosotros de la validez de la técnica en sí, ¿verdad? En eso ya hay bastante evidencia, tanto internacional como nacional. Sí, hay algunos puntos que creo que ya están, que han sido tratados en otros foros, y que tal vez aquí estamos entrando en una repetición. Esta Sociedad Internacional de Genética Animal, de hecho, tiene una comisión que es específicamente está integrada para genética forense animal. Ellos se están reuniendo cada 2 años, si no me equivoco, y tienen varios documentos. Entre ellos hay uno que creo que es importante, y me imagino que ya algunos acá lo conocen, está disponible en internet, donde hay una serie de recomendaciones precisamente para este campo, la utilización de análisis de DNA en análisis forensicos a nivel animal específicamente. Entonces ya existe una serie de recomendaciones que pretenden ser una base para una normativa internacional que tiende a estandarizar los métodos. Y estas recomendaciones van orientadas básicamente en 2 direcciones, unas que van hacia lo que es el aspecto laboratorial, ¿verdad? Y otra normativa que va orientada hacia lo que es la parte más estadística, la parte cuantitativa del asunto. Generalmente en genética, los que trabajamos en genética, pues digamos que hay dos grupos que pueden identificarse, que son los que trabajan en genética molecular, muchos de los compañeros acá, y otro grupo, digámoslo así, que somos los que trabajamos en genética cuantitativa, que es el área mía.
Entonces, esta metodología que se está tratando de implementar acá, pues requiere de gente de los dos grupos, ¿verdad? Y aquí dentro de estas recomendaciones se estipulan muchos aspectos muy específicos, ¿verdad?, que deben tomarse en cuenta en las dos áreas. Por aquí estamos dejando un poco de lado la parte laboratorial, ¿verdad? Sin embargo, también se menciona en el documento que es obviamente de gran importancia, ¿verdad?, poder certificar que esos laboratorios que van a estar encargados de hacer estos análisis, de verdad lo puedan hacer con la calidad necesaria, ¿verdad?, con el grado de certeza requerido. Aparte de lo que es la parte exclusivamente estadística también. Siendo que yo me ocupo más de la parte estadística, me quiero referir un poco más al respecto. Sí me preocupa cuando se habla del muestreo, de la descripción de la población de referencia. De hecho, es una de las recomendaciones que plantean en este documento, ¿verdad? La población de referencia tiene que estar descrita de una manera muy meticulosa, ¿verdad? Eso es igual para genética humana o genética animal, ¿verdad? ¿Y qué significa describir esa población de referencia? Bueno, es básicamente medir las frecuencias aléricas en una primera instancia, ¿verdad? Creo que el asunto de los marcadores es algo que ya está bastante estandarizado, como ya ellos, o como ya lo presentó acá el compañero, ¿verdad?, en la mañana. Ellos están utilizando una serie de marcadores que han sido recomendados precisamente por la Asociación Internacional, la Sociedad Internacional. ¿Cuántos? Eso es un detalle. Sin embargo, ellos hablan de por lo menos 15 marcadores, ¿ok? 15 a 20 marcadores. ¿Con qué fin? Bueno, lograr las probabilidades de exclusión, el mínimo de potencia de exclusión requerido, ¿verdad? El asunto es que para poder yo medir esa potencia de exclusión, necesito medir las frecuencias alélicas, ¿verdad? Y esas frecuencias alélicas, desgraciadamente, sí pueden ser variables, y aquí sí quiero tal vez contradecir a algunos de los que han dicho que no, ¿verdad? Sí varían bastante entre razas, varían bastante entre ubicaciones también, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que los trabajos que hay al respecto dejan entrever. Sí hay diferencias en las frecuencias aléricas que son sustanciales. ¿Es eso importante o no? Sí es importante, porque al fin y al cabo la potencia de exclusión se mide con base en esas frecuencias aléricas. Entonces, si yo estoy tomando como base una frecuencia alélica de 30% para un alelo y resulta que en la realidad es del 50 o el 10%, obviamente ese número final que yo estoy obteniendo está equivocado, ¿ok? Que esa equivocación va a ser de 1 milésimo, de 1 millonésimo, bueno, eso es una pregunta válida también. Sin embargo, ahí entran en juego ya los requerimientos de la parte legal del asunto, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Hay una serie de requisitos que son necesarios de cumplir para que en un dado momento la metodología no se ponga en duda, de que no se vaya a dudar de su consistencia, ¿verdad? Eso es básico. Entonces, si pretendemos iniciar tal vez de forma muy apresurada, puede ser que en el dado momento, el momento de utilizar el método y de utilizarlo como una evidencia o como para defender una decisión, puede ser que en ese momento alguien nos vaya fácilmente a echar abajo la metodología, ¿verdad? Y de ahí en adelante se va a perder la credibilidad que se requiere. Entonces, yo sí pondría un poco más de importancia en la necesidad de describir esa población de referencia, ¿verdad? Y eso es obviamente un ejercicio estadístico en parte y posteriormente laboratorial, ¿verdad? El ejercicio estadístico en sí pues es simplemente partir, no simplemente, pero digamos que es partir, ¿verdad?, de frecuencias alélicas esperadas, que ya existe un trabajo anterior local que yo no conocía y que me parece que sería un excelente punto de referencia inicial. Partir de eso, calcular los tamaños de muestra, dependiendo de cuántas razas queremos tener en consideración, si consideramos que es necesario hacer una subdivisión entre lo que son Holstein, Jersey, que son las dos razas más frecuentes en Costa Rica en la parte costera. Si sería necesario considerar
2 o 3 razas en el área, en la parte de ganadería de carne, ¿verdad? Pero son cosas que habría que definir, son detalles. Sí les voy a adelantar que 20 o 30 animales no es suficiente, o sea, no se los digo por joder, digamos así, sino porque desde el punto de vista estadístico, si hacemos un cálculo sencillo y ponemos frecuencias iniciales de 20-30% y queremos un margen de error del 5% para poner un margen que ya es bastante alto, ¿verdad? Ya eso fácilmente nos va a pedir tamaños de muestra por arriba de 100 animales, 200 alelos. Fácilmente, se los adelanto, ¿verdad? Yo sé que a nivel logístico existen muchísimas limitaciones a la hora ya de hacer el trabajo en sí, de hacer los muestreos y todo esto, pero si lo vemos desde el punto de vista puramente estadístico, sí les adelanto que van a ser tamaños de muestra bastante más altos de 30, de 40 o de 50. Sobre todo si estamos hablando de que queremos subdividir la población en 2 razas, 3 razas o 4 razas, ya ahí estamos hablando de, hagan un cálculo rápido, por lo menos 100 animales para cada subgrupo que se desea tipificar, rápidamente, ¿verdad? Sin entrar en detalles. Pero ya hay un estudio anterior que puede servir de base, ¿verdad?, para precisamente calcular esos tamaños de muestra. Se habla por ahí de la consanguinidad. Me parece que es importante. De hecho, en ganado lechero, bueno, nosotros hemos medido consanguinidad aquí a nivel nacional. Estamos hablando de promedios nacionales de, por ejemplo, en Jersey del 2%, de Holstein un poco menos. Eso no es alto en realidad. Sin embargo, existe el problema, ¿verdad?, de que eso es un promedio nacional. Hay fincas, sin embargo, que ya andan por arriba del 5% en promedio. Entonces, son casos especiales. Y en ganado bovino, el uso que se hace de la inseminación artificial, de la transferencia de embriones, incrementa la consanguinidad. Y sobre todo en algunas razas, ¿verdad? Entonces, sí la incrementa considerablemente. Y eso va a tener, obviamente, un impacto directo sobre las frecuencias alélicas. Si hay mayor consanguinidad, va a haber una mayor frecuencia de individuos homocigósicos, va a afectar las frecuencias alélicas, por ende va a afectar las probabilidades de exclusión que se están calculando también. Entonces, son detalles. Yo entiendo, digamos, la parte de que sí es algo que hace falta ya, sin duda, ¿verdad? Pero sí me preocuparía que se tratara de apresurar algo y que al final, por apresurarnos, es algo que va a ser fácilmente rebatible, ¿verdad?, a nivel de una corte, que eso es una cosa distinta que a nivel de un foro académico u otro tipo, ¿verdad? Entonces, sobre todo si existe ya mucho trabajo hecho, yo pues me preocuparía más por todavía poner mejor en el papel, en publicaciones, en científicas, como sea, realmente trabajar sobre la consistencia del método y dejarlo claramente estandarizado, protocolizado a nivel del laboratorio y a nivel de estadística, ¿verdad?, la parte cuantitativa, para que sea defendible, ¿verdad?, que creo que es la primera característica que debe tener este método. Básicamente eso sería lo que quería colaborar. Muchas gracias, don Marvin. Buenas tardes. Venimos de almorzar y hay que arrancar, y la verdad que creo que se volvió a generar un poco de polémica. Como lo que se trata es de dar opiniones, yo voy a dar la mía. A mí me parece que aquí ya la cancha está bien marcada, ya hay un responsable de generar la información y de hacerse cargo de la investigación y los parámetros o las pautas que se van a seguir para darle sustento y validez científica a esa labor, y se llama el laboratorio de SENASA. Y la doctora Hermosín, que es la directora, aquí lo que en este momento puede estar haciendo es recaudando
sugerencias, pero la decisión y la potestad la tienen ellos, porque si me tocara el laboratorio de ciencias forenses del Poder Judicial definir, simple y sencillamente estaría escuchando, pero la responsabilidad le genera a uno la potestad o la autoridad de decidir qué es lo que quiere hacer. Y todos nosotros, los demás, estamos tratando de aportar, y yo lo veo así que con ese mismo respeto voy a hacer algunas observaciones. Definir el porcentaje de discriminación, como nos plantea el doctor, no lo define un grupo de personas, lo define la comunidad científica. Y en el caso, por ejemplo, de paternidades, si se acepta 99.99%, que empezó por 99.8, en su momento fue 98, dependiendo de las técnicas, de hoy en día existe un criterio, pero es que ha sido por una convención universal científica, no fue que Costa Rica definió utilizar un modelo, un parámetro estadístico o un % arbitrariamente. Entonces, también hay que entender, y es otro de los criterios de admisibilidad de evidencia científica, que el que acepta qué es válido, qué no es válido en corte, qué es certero, qué no es certero, es el juez. Y el juez usa la sana crítica en nuestro sistema. En otros países se trabaja con prueba tasada, en el caso de nosotros no, y entonces con eso de la sana crítica él decide qué le da certeza, hasta puede ser con una prueba del 70%, como también puede ser que exija, basándose en los criterios, y es lo más lógico, de ADN humano, que vaya a requerir por cientos, que va, bueno, en penal incluso la forma de reportar la estadística en penal es totalmente distinto a la parte de ADN de paternidades, ahí se reporta con una razón de probabilidades. Entonces, si estamos en casos penales, casi estoy seguro que se va a querer que se haga igual como cuando estamos comparando dos individuos, un asunto de violación o esto, entonces vamos a hablar de probabilidades. Aquí el doctor de la universidad, el doctor Vargas, hacía ver algo que es muy importante. Por lo menos uno no puede llegar a la corte diciendo, bueno, es que este error no es significativo, no es que no debe existir error, porque ya empieza a traerse abajo la validez y la admisibilidad o la confiabilidad que le puede dar el juez a eso, y la otra parte lo que va a hacer es atacar esa confiabilidad y generar una duda razonable, y con eso es suficiente. Entonces no juega igual como la valoración tan objetiva que podemos llevar nosotros, fundamentada de que si algo aumenta un X% o es significativo o no dentro del marco de hasta de margen de error de las técnicas. Entonces la recomendación que le haría al grupo que está a cargo es que efectivamente trabajen con el grupo de marcadores más alto que en este momento existe, que si lo están sugiriendo y recomendando, y además que, y aquí sí lo considero como algo muy importante, la información que don Gustavo ha generado con relación al muestreo, a los 2 estudios que nos presentó el día de hoy, porque esa información es muy valiosa. Y si eventualmente se pudieran encontrar debilidades, porque es una posibilidad en el muestreo o lo que sea, que se puede mejorar o robustecer, porque es lo lógico, en la ciencia siempre pasa, no es como que uno tiene un absoluto, el primer ensayo es el todo de la ciencia, ¿verdad? Pero esa información es súper valiosa, y más bien ahora es cuando más, yo diría, el aporte de todo lo que se ha hecho previo va a tener una relevancia importantísima para el grupo que va a diseñar, hacer el diseño experimental, porque con base en eso va a poder fundamentar si la muestra que ya se tiene, discriminada o no discriminada, y si con 11 tenían suficiente discriminación, pues con 18 mucho mejor. Y entonces ahí van a poder exigir, bueno, trabajamos con 11 y después subimos, dependiendo de las dudas que hayan, subimos a 18, aunque aquí se lo hacen ver a uno cuando son kits complementarios, se hace eso, cuando se toma uno solo con más marcadores, mejor se toma el que más discriminación le va a dar a uno desde un principio. Ojo, que se dice que solo ADN, y eso lo hago nada más como una observación, no es con el afán, porque aquí hay gente que tiene más experiencia que mi persona en investigación criminal. Ojo que dicen que solo con ADN se puede hacer una
diferenciación o más bien una relación de una evidencia con un sujeto. Bueno, no siempre, y eso depende mucho del caso. Había una sugerencia en su momento que se usara el morro del ganado como una huella digital, porque es tan discriminatoria como la huella digital, pero por supuesto no siempre van a haber morros donde uno quiera o los necesite, pero es una opción y es más inmediata y más barata, entonces hay que tomar en cuenta esta otra alternativa. La otra obvia es la del troquelado, cuando se tienen las pieles del animal o se encuentran en posesión de, porque entonces también ahí tienen una cuestión que en cuestión de corto tiempo se puede hacer una correlación. Entonces, efectivamente, el asunto está en razón de tener todas las variables que podrían ser utilizadas en la investigación. Y tal vez reiterar, el porcentaje de discriminación está directamente relacionado a los valores que se le han dado de ocurrencia a cada una de esas características que se han medido, sean 11 o 18. Y si existen errores, sean los que sean, en esos valores, el dato final no es confiable y puede ser sometido a falta de admisibilidad en corte porque no se tiene claro cuál sería la incidencia de error final, y entonces por eso es que podemos, repito y resumiendo, tomar la información que el equipo de don Gustavo ha generado como una base para un diseño experimental, incluyendo los 18 marcadores, y darle fortaleza a lo que ya se ha hecho para tener una prueba robusta. Repito que no le toca al Departamento de Ciencias Forenses ir a defender y a sostener en corte, porque no lo estamos haciendo nosotros, sino los científicos que el laboratorio estarían a cargo de llevar a cabo estas pruebas e ir ante la corte. Y una observación que hizo Bernal Morera, que espero no pase desapercibida, y es uno de los tips que a veces quedan ahí rodando y hay que volver a retomar. El ser el banco de información genética de ganado, que los ganaderos se preocupen por tener en un laboratorio, no necesariamente el mismo ensayo, y preferiblemente no el mismo ensayo, que tengan una base de datos donde van y llevan su muestra de ADN, o que se haga el muestreo de ese individuo, y se haga el estudio y se tenga ese ADN o ese perfil de referencia ahí, para que cuando se requiera no necesariamente tienen que andar buscando a la madre y al padre para que genere más análisis y más complejidad, sino prácticamente se puede ir a referir a la muestra de referencia que ya se tiene debidamente custodiada en un sistema ya informatizado para hacer dichas relaciones. Estos, como digo, son sugerencias, aportes, para que ustedes los consideren si les pueden ser de utilidad o no. Gracias, doctor. Efectivamente, el doctor tiene razón en el sentido cuando habla de que las dudas en el aspecto judicial son muy importantes. La misma ley habla del indubio pro reo. El indubio pro reo no es más que otra cosa que la duda a favor del sospechoso o del imputado. Y es por lo que muchos delincuentes en este país salen vacilando de los tribunales, porque el abogado defensor logró, aunque fuera una mínima parte, sembrar la duda en el proceso, y automáticamente al juez, aunque internamente esté pensando que ese sujeto cometió el delito, a la hora de sembrar una pequeña duda, tiene la obligación de aplicar el indubio pro reo, o sea, la duda va a favor del reo, por lo tanto sale libre del proceso. Entonces, para nosotros, y lo hablamos desde un principio, no solamente el asunto científico de estas pruebas, sino la utilización como elemento probatorio ante los tribunales. Doña Erna. Bueno, en realidad mucho de lo que, o de lo poquito que quería aportar yo en la tarde, pues en realidad el doctor Vargas fue, diría yo que muy claro, que es parte, digamos, de lo que hemos insistido en la mañana. Desconozco por qué el señor Morera entendió consanguinidad, de que el juez iba a preguntar de consanguinidad.
Desde el primer momento que yo le pregunté a don Gustavo sobre lo de la consanguinidad, era pensando en si se había contemplado la variabilidad genética que representa el hecho de que haya consanguinidad o no en una población y el efecto de esto en los marcadores. No iba en otro sentido más que en este. Pero bueno, el punto es el siguiente. A mí me preocupa mucho, es cierto, como dicen, hay urgencia, pero reiterando lo mismo que se ha dicho acá, no estemos mandando, ya yo viví lo que es ir a un juicio y fue uno de los motivos más fuertes que tuve yo para salir del Poder Judicial. Me sentí expuesta yo personalmente y exponiendo a mi familia innecesariamente. Pero bueno, no hagamos lo mismo con estos muchachos. En realidad yo pienso que no hay urgencia que valga eso, en el sentido de que ellos tienen que tener sus tiempos no solo para preparar la prueba, para generar destrezas y para montar todo como debe ser, inclusive preparar el laboratorio para que documenten y preparen todo el material, se preparen para trabajar con una cadena de custodia, que eso es algo que uno no tiene usualmente una experiencia cuando está trabajando fuera de lo que es el Poder Judicial, porque todos esos pequeños detalles, aparte de la prueba, son elementos esenciales y que los van a cuestionar y los van a buscar para traerse el resultado al suelo. Entonces, de nada vale que corramos con ellos y les digan monten ya mañana 11 marcadores, si al día siguiente los vamos a devolver, como decía el doctor Vargas, sin ya nada de credibilidad, porque la credibilidad lamentablemente se pierde y es dificilísimo levantarla, ¿eh? Después decir, ya yo corregí, ya hice, ya eso está bien, no, es ir de una vez bien preparados y con todo el laboratorio bien montado como para que puedan soportar un tsunami, que es el abogado defensor. Eso en esa parte. Ahora, en cuanto a lo que estábamos hablando del número de marcadores, pues en realidad yo creo que hay varios criterios acá. Una cosa sería lo que determinen ellos, porque volvemos a lo mismo que nos pasó en el Poder Judicial. Hay criterios internacionales que dicen que una prueba, una probabilidad de exclusión no debe estar en un valor mínimo de tanto. Ok, ¿qué van a decir ellos aquí? ¿Cuál va a ser el valor mínimo que ellos van a querer para un poder de discriminación en una prueba? Entonces, a partir de eso, vean que inclusive ya ahí va a ir jugando el número de marcadores que ellos van a necesitar presentar en una prueba. Van a tener una base de marcadores mínimos, que es la recomendación internacional 12, 14. Nunca presentar una prueba que tenga menos de 12 o 14 y que nunca tenga un valor de una probabilidad de exclusión menor al 99.9. Ah, bueno, ya yo le hice 14, pero me dio 99.95. Hágale más marcadores. Porque mi premisa fue que yo nunca iba a llegar a dar un reportado que tuviera un 99.99. Entonces vean que estamos estableciendo el número mínimo y el número máximo va a estar dado por la probabilidad que yo decido que voy a estandarizar dentro de mi protocolo cómo van a salir mis pruebas. Entonces 15, 18, vea que ahí dijo el doctor Espinosa, 30, los que sean necesarios para que la probabilidad de lo que yo propuse, que vamos a tener un mínimo. Yo siento que 11 son pocos y vean que inclusive la recomendación internacional anda de entre 12 y 14. Esa es decisión de ustedes, pienso yo, definir, bueno, aquí no vamos a hacer una prueba que no tenga menos de 12 marcadores y que nuestra probabilidad de discriminación sea de un 99,9% siempre, superado. Y ya de ahí con solo eso se arrastra el número de marcadores que ustedes van a tener que hacer para cada prueba para alcanzar ese valor de probabilidad. Entonces, son cosas que tienen que sentarse a definirlas. Guías existen y es cierto lo que dice don Marvin. Otro problema serio que tenemos es la experiencia que los jueces han generado con las pruebas humanas. Van a querer lo mismo y van a exigir lo mismo. Y lo que no cumple esos estándares, cochinadilla. Entonces, tenemos jueces que ya han sido educados y que tienen años de estar recibiendo un producto de calidad y que ellos respetan. Van a exigir lo mismo de este lado. Entonces, yo creo que el trabajo más bien es arduo.
Me gustó mucho el trabajo de Gustavo porque me dio una idea, para mí por lo menos con las muestras que él trabajó, de que están con probabilidades altas. Ahora, como yo digo, yo lo probaría en poblaciones de consanguinidad. Yo haría una pruebita a ver cómo funciona eso, pero ya ellos, ya ahí tienen una base de que en realidad 11 marcadores están dando bien, pero las reglas del juego tienen que salir de aquí. Y yo creo que ya con todo lo que se ha hablado, en realidad yo creo que hay suficiente información como para que ustedes arranquen. Ahora, con lo de respecto de la base de datos genética, yo soy consciente que hay mucha limitante económica para mucha gente, el pensar que va a sacar 40, 50 dólares por cabeza de ganado para estar haciendo pruebas. Más bien yo recomiendo hacer una base de muestras, de que se almacene la durabilidad o el periodo de vida del ganado. De lo que yo he andado investigando son 7, 10 años, ya a los 10 años ya la vaca no existió, nos la comimos y ya no existe. Guardar esas muestras en un tipo de custodia identificadas para que en caso de ser necesario y hacer una identificación, exista una muestra guardada, sea pelo con folículos, sea muestra de sangre. Existen estos papelitos FTA que nosotros usamos que se pueden durar 10, 11 años a temperatura ambiente, una mancha de sangre sin que se altere. Entonces, guardar esas muestritas bien identificadas, bien custodiadas y solo en caso de necesidad proceder a hacer los análisis de ADN. Esto bajaría muchísimo los costos y obviamente limitaría el costo o evitaría el costo para los productores. Lo que pasa es que ahí viene otra parte, meter a todos los ganaderos en esa línea de que cada vez que tengan un ganado, pues guarden su manchita o su producto biológico del animal bien etiquetado, bien identificado, para que en caso de que sea necesario hacer esa trazabilidad que nos habló el señor en la mañana, no solo de restos con el pedazo de carne de la carnicería, sino de restos con dueño, ¿verdad? Que realmente ese ganado era de él, nada más. Muchas gracias, doctora. No sé si me tomo, bueno, don Keylor, adelante. De ir sacando conclusiones, ¿verdad? Entonces le dejo ahí un toquecito a usted. Bueno, creo que para ir tal vez un poco aterrizando, entonces, punto número 1, todos estamos de acuerdo en que las técnicas moleculares pueden ser pueden ser válidas, una evidencia válida. Yo creo que no hay discusión en eso, ¿verdad? Entonces… Perdón, ¿alguien está en desacuerdo a eso? Es una posibilidad, sí. Dentro de la ley, todo es posible. Lo otro, tal vez, yo no sé, yo fui educado un poco en cuando yo pienso en un proyecto, inmediatamente pienso en la plata, ¿verdad? Porque, o sea, podemos decir que esto y lo otro, ¿verdad? Pero un poco en la plata y en el cómo se hace, cómo se aterriza. Me parece que creo que hay un cierto consenso, o sea, bueno, ya está por la ley de que este tipo de actividades es un poco discreción de laboratorio SENASA, ¿verdad? Pero me parece que aquí el asunto es cómo poder apoyar, bueno, uno, si ellos estarían, ya están iniciando, pero si estarían dispuestos a trabajar un poquito más no sé, en elaborar alguna metodología, algunos ensayos. Y lo otro es un poco con el apoyo tal vez del doctor Vargas y el doctor Gutiérrez, un poco en el diseño experimental, ¿verdad? Y lo otro es, ok, ¿de dónde sacamos plata? Ellos tendrán sus recursos, pero hay que ver un poco qué posibilidades habría de conseguir apoyo del sector privado. Entonces, si por ejemplo Corfoga podría apoyar, no sé qué, en esto Alex ha trabajado bastante. Ya hay algunas propuestas, ¿verdad? Nosotros hemos ido a tocar, aunque para el OIJ es muy complicado ir a tocar puertas para pedir dinero y pedir colaboraciones, ¿verdad? De hecho, no estamos acostumbrados. Aprovechando que soy el fiscal de la asociación Sindicato OIJ, que sí tiene potestad para recibir ciertas donaciones, solo que en este caso no la recibiría el OIJ, la recibiría SENASA, ¿verdad? Que es la que se está hablando de que por ley sería la más conveniente que se encargue de esta situación. Ya hay algunas propuestas, ya hay algunas personas o entidades interesadas en colaborar económicamente. Es cuestión
como lo dije en un principio, acá vamos a establecer qué se ha hecho, valorar lo que se ha hecho, qué falta por hacer, y luego entraríamos ya a ver el presupuesto, etcétera, etcétera. Y bueno, otra cosa es tal vez, bueno, el Ministerio y el CONICYT, o existe el fondo de incentivos, ¿verdad? Entonces, siempre existe una oportunidad de escribir un proyecto, una propuesta, y si hay fondos, entonces también se puede apoyar un poco. Digamos que por ahí, bueno, eso tal vez ahora los de SENASA elaboran un poquito más. La otra pregunta que yo tengo es, ¿qué hacemos mientras? ¿Verdad? Esperamos, no sé, ¿verdad? Ese es un poco, esa sí la dejo un poquito al aire, ¿verdad? Porque esa no hemos terminado de definir. Pero tal vez los señores de SENASA, no sé qué les parece la propuesta. Doctor Hermosín. Ya. Bueno, gracias por permitirme la palabra. Yo, vaya que venía muy tranquilita yo en la mañana y ahorita tengo un pellizco aquí porque hasta miedo me da la responsabilidad que nos ha tocado. De verdad que... Tengo como... Ahora nos va a empezar a dar un dolor de estómago para que vean ustedes lo que produce ese delito. Tengo como maripositas aquí del miedo, pero bueno, hay que salir adelante. Confío plenamente en el personal que tenemos y yo sinceramente les agradezco todo el apoyo de tantísima experiencia. Nosotros estamos partiendo de cero, ya veo aquí la gran cantidad de personas, la doctora Erna, que yo sé que los vamos a tener que estar molestando y nos van a ayudar en la parte logística y les agradezco muchísimo y el apoyo eternamente. Pero con respecto a lo de La Plata, que nos puedan ayudar. Obviamente nuestro presupuesto la señora ministra nos lo recortó en 300 millones y estamos muy complicados, pero bueno, desgraciadamente el SENASA no puede recibir dinero, pero se puede trabajar, nosotros, por ejemplo, la Cámara de Leche, pues ellos, la que sea, tienen el dinero y ellos compran lo que se necesite, pero el SENASA recibir efectivo no, pero se puede buscar una salida. Se puede buscar una salida, si les voy ahí, pues para que sepan, ¿verdad? Y por lo demás, pues todas las recomendaciones, la ayuda, el apoyo va a ser muy bien recibido y téngannos mucha paciencia porque yo que conozco a mi personal, sé que el doctor Bernal es sumamente valioso, sumamente activo y los va a estar llamando en el momento que lo necesite y yo sé que el apoyo lo va a tener desde todos los ángulos, porque como decía la doctora Erna, ya veo que por las palabras que dijo la doctora Erna, ya los jueces, en este caso, cuando demos un resultado, ya veo que el defensor lo que va a hacer es destazar la prueba, usando la misma palabra, ¿verdad? No me cabe duda y ya veo que los jueces están un poquito retorcidos ya, entonces no cabe duda de que va a ser así, ¿verdad? No va uno con un resultado favorable y que nos apoye, sino más bien a destazar. Pero bueno, hay que hacer muy bien todo el trabajo, todo lo logístico, la metodología, toda la confianza que se tenga en la prueba y yo sé que vamos a salir adelante. Y eso es lo que quería decir. Y con respecto a lo económico, pues podemos buscar una figura que aunque el SENASA no puede recibir el dinero, si nos puede otro organismo, bueno, una fundación que lo compra y se solucionaría. Gracias. Gracias, doctora. Sí, efectivamente, es cuestión de querer hacer, es cuestión de ponernos de acuerdo. Yo sí quería y me voy a tomar la atribución, aunque suene feo, pero de pedirles que levante la mano el que está de acuerdo en seguir apoyando a quien tenga que apoyar en este tema, amén de la institución en que trabajemos, pro bienestar de todo el comercio ganadero de este país. Entonces, para que la doctora, y como lo dijo la doctora Erna, no es lo mismo, y lo venimos diciendo desde hace rato, no es lo mismo un proceso científico de laboratorio a un proceso de esa cuestión científica, de esa prueba científica en un tribunal. Y bien utilizó el término la doctora Hermosín, lo destazan. Yo tengo 32 años de ser policía judicial y sé lo que es andar en los juicios y sé lo que es enfrentarme a abogados defensores viendo a ver si ando los zapatos sucios para ver si por ahí se va y defiende a su imputado, a su defendido, ¿verdad? Buscan de alguna manera, le preguntan la misma cosa de 300 formas diferentes
de tal forma de que uno, popularmente le buscan la caída a uno, ¿verdad? O pachucamente hablando, le buscan la caída a uno. Y este tema no es la excepción. Por eso es que la prueba tiene que ser en un altísimo grado de certeza. Me pidió la palabra el doctor Gustavo Gutiérrez y después el compañero de Fundevi. Ese era el tema que quería abordar, porque en esto la complejidad científica y técnica es una, pero la otra que a veces se nos complica más es el tema de coordinaciones y recursos. Y bueno, para eso es precisamente que hace 22 años la Universidad de Costa Rica creó un mecanismo que es la fundación, que por la ley de ciencia y tecnología, el artículo 94 de esa ley, posibilita que las universidades utilicen estos mecanismos precisamente para facilitar ese tipo de gestiones, para que se pueda hacer ciencia y tecnología y se puedan recibir donaciones, se puedan canalizar recursos. Bueno, y esa es la experiencia que tenemos. En realidad, si se puede, tendríamos que hacer un convenio de cooperación entre la fundación y en este caso el SENASA, ¿verdad? Pero eso permite también la incorporación de la universidad, y no solo la Universidad de Costa Rica, es interesante, sino de las 4 universidades públicas del país, ¿verdad? Que también trabajamos en forma conjunta. De manera que se podría conseguir recursos y canalizar recursos para diferentes escuelas de la universidad, de las 4 universidades. La ventaja también es que se puede incentivar la participación del sector privado, porque las donaciones que ellos hagan son deducibles del impuesto de la renta. Entonces también es una manera de que se pueda facilitar esa participación. Así que entonces, de parte nuestra, pues con muchísimo gusto estamos en la mayor disposición de colaborar en la expertise nuestras, que es precisamente el hacer factibles esos proyectos de este tipo. Y bueno, ya lo hemos hecho con el OIJ, hemos venido acompañándolos anteriormente, porque estamos muy claros de que este es un problema que, si bien queremos responder bien, que yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo bien, pero hay que ir dando pasos, hay que ir dando pasos inmediatos para hacerlo bien, ¿verdad? Entonces nos ponemos a la disposición, en este caso del SENASA. Bueno, hay 2 modalidades. En el caso de la fundación, si podemos manejar un proyecto global, convenio con el SENASA, y proyectos específicos concretos. En este caso, si la escuela de biología va a ser una parte, puede ser laboratorio, puede poner estudiantes, esa parte sí tendría que estar inscrita en la universidad. Lo mismo, no sé, si la escuela de veterinaria, la Universidad de Heredia tendría un rol en algún momento, entonces también ellos inscriben ese pedacito de proyecto en la universidad, pero todos enmarcados dentro de un convenio más general. Una pregunta, un poco al margen. Una vez que nosotros establezcamos el convenio entre la Universidad de Costa Rica a través de Fundevi y, por ejemplo, SENASA, si nosotros escribimos un proyecto de investigación donde nosotros ponemos que tenemos este convenio y que, dado que por ley nosotros no podemos recibir dinero, que el donante en este caso envíe el dinero, o que este dinero sea administrado por Fundevi, no habría ningún problema. No, más bien eso es lo que estamos planteando, o sea, cualquier donante, ya sea puede ser el mismo aparato público. Claro, lo que me refiero es que no, digamos, si el proyecto no involucra directamente a una escuela o dentro de la universidad, sino que es única y exclusivamente el proyecto es del SENASA como tal, pero que dentro del proyecto está que el dinero va a ser administrado por parte de Fundevi. Sí, correcto, también esa es una de las opciones que nosotros manejamos, o sea, ya sea que sea totalmente individual el proyecto, donde la universidad no participe para nada, ¿verdad? Y que haya un
un organismo internacional o público, privado o empresas que financien ese proyecto. Eso nosotros lo manejamos totalmente aparte. Nosotros tenemos un mecanismo que le llamamos Proyecto 9000 particular para ese tipo de proyectos, o que en algún momento puedan participar las universidades también. Gracias, Isabel. Isabel, aquí a la par mía, es la directora precisamente de formulación de proyectos. Tal vez para aclarar, los ingresos entrarían a la fundación y la fundación ejecuta los gastos. Ustedes nos dicen compren, paguen, traigan, y la fundación ejecuta los gastos, realiza toda la parte financiera, contable y además la parte de auditoría. Tiene que entregar cuentas a los organismos, tanto privados, cooperantes, como al Estado, ¿verdad? Nada más por curiosidad, como nosotros trabajamos en una entidad gubernamental, la burocracia y el sistema administrativo que nosotros tenemos es sumamente engorroso. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos comprar algo y por cada chica, bueno, tenemos que ver si tenemos cada chica, después tenemos que ver si alcanza o si lo va a comprar. Entonces, todo una odisea. En el caso de ustedes, nada más por curiosidad, perdonen que esté haciéndome un lado, pero es como encontrar la olla de oro al final del arco iris. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Yo soy usuario, déjeme responderle como usuario, es inmediato. Comparado con la burocracia, la Universidad de Costa Rica es inmediato. O sea, incluso en ocasiones que nosotros no teníamos el dinero, ellos me adelantaban el dinero, se compraba y después se depositaba. Además, el convenio por ahí no lo llevamos de una vez. Sí, en realidad la fundación opera en el derecho privado. ¿Verdad? Es una fundación constituida por un ente público, pero opera en el derecho privado. Eso solo se puede hacer si hay una ley habilitante, en este caso la ley de 7169, Desarrollo Científico y Tecnológico, que lo permite. Y también hay otras instituciones e empresas privadas que han manifestado algún interés de poder participar también económicamente, por lo tanto no hay que darle solo el churuco a Fundevi, ¿verdad? De hecho, podemos seguir en conversación con estas otras empresas y pues que cada uno ahí ponga, porque por ejemplo la Cámara Nacional de Lecheros es la más afectada, ¿verdad? Ellos están muy interesados en que el delito, por lo menos, ya que no se puede eliminar del todo, porque nunca se ha eliminado ningún delito a nivel mundial, pero sí disminuirlo en un porcentaje que sea bonito, ¿verdad? Entonces ellos están muy interesados por ser el sector más golpeado por la delincuencia en poder ayudar, aunque sea económicamente, ¿verdad? Lo que falta es establecer un mecanismo para llegarle a todos los sectores privados e incluso estatales para búsqueda de ese dinero. En ese momento se me ocurre hacer una carta conjunta firmada por varios de ustedes, ¿verdad? Explicando la situación, hablando de ese taller y que se comprometan a poner parte del dinero. O una comisión que vaya a cada una de las instituciones a buscar dinero. Eso es lo que faltaría. Yo creo que ya hay consenso en que esto es lo que debemos de hacer y lo que faltaría es cuál es el mecanismo de búsqueda de dinero en este momento, ¿verdad? Ok, aunque no era el tema de hoy, pero ya aprovechando en la condición que estamos, sí, efectivamente, y lo decía anteriormente, aunque suene feo, digamos, yo les preguntaría nuevamente si hay alguien que no está de acuerdo en seguir colaborando con esta situación, por lo menos en su conocimiento científico de la materia. Y luego nosotros, a través de la ingeniera Teresita, de MISIP, le vamos a hacer llegar toda la información de todos los compañeros que estamos aquí, de tal forma de que tengamos un contacto directo. A partir de ahora somos amigos, somos conocidos, ya la situación no es a través de secretarias que a veces dan el recado, a veces no, sino que el asunto es directo. A nosotros nos gusta trabajar directamente de celular a celular para que no tengamos problemas. Entonces, no sé, tal vez aprovechar, o sea, ahora que estamos, porque si uno se espera el correo nunca pasa, ¿verdad? Entonces, como dice Gustavo, no sé
¿quiénes? Bueno, ya estaría alguien de SENASA, ¿quiénes más? Alex, no sé si usted podría ayudarles. Y algunas 2 personas más que pudieran trabajar en esta parte. El señor de Fundevi. y no sé, alguien más. Bueno, esa es un poco la parte administrativa, ¿verdad? Recordemos que también tiene que trabajar un poco en la parte de diseño experimental y esas cosas, pero ya SENASA imagino que contactará a los expertos, ¿verdad? No sé si alguien más les quiere ayudar. ¿Eso es para la carta o No, para una comisión? para una comisión que un poco para buscar, sí, la búsqueda de fondos. Bernardo, Ok, con 4 personas. Sí. Entonces sería SENASA. Sería el mismo, no. Yo les puedo ayudar, ya sí. Bueno, don Keylor, por parte del misil. Don Bernardo Vargas. Don Bernardo Vargas, señor. Debe ser bien agarrado. Todavía no. Todavía no, qué dicha. Y entonces, don Keylor. Estamos. Perfecto. Todos estamos de acuerdo en prestar la colaboración desde el punto que podamos, ¿verdad? Ni científico, policial, etcétera, etcétera, a este grupo para seguir en bienestar del alto ganadero nacional. Vamos a pasar un cafecito y no se me vayan sin el cafecito, por favor. No, ya yo hace rato le dije. Agradecerles a todos la buena disposición por asistir, ¿verdad? Yo creo que participamos y creo que ahí los espacios no solamente para hablar, sino para el de los cafés y conocernos. No es lo mismo, normalmente cuando uno no conoce a alguien, puede ser que haya más discusiones, pero ya cuando lo conoce ya se tratan de una manera por lo menos distinta. Entonces, bueno, también para nosotros ese era otro de los objetivos que teníamos. Muchas gracias. Que cada institución aquí representada está anuente a poder ayudar a otra institución que requiera en X tipo de trabajo la colaboración. Pasamos al cafecito, ustedes ya.